Seguimos con más informaciones. El informe anual de femicidios 2024, elaborado por el Circuito Intersectorial de Femicidios y presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, estableció que el año pasado se cometieron 44 femicidios, 2 más que en 2023. Pero hubo además 318 femicidios frustrados y lo más alarmante, que 1 de cada 3 víctimas habían hecho alguna denuncia contra su agresor. De esto queremos conversar con Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que está junto a nosotros ya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No la escuchamos, parece que tiene silenciado el Zoom. Veamos si podemos arreglar. ¿Ahí? Tienes razón. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por tratar este tema, conversar acerca de una situación compleja y sobre todo en la que hacíamos alusión en la presentación de esta entrevista, directora, y que tiene que ver con esta cantidad de mujeres que habían hecho alguna denuncia previa contra su agresor. ¿Qué falla ahí que no se puede detectar o bien delimitar esa acción violenta? Mira, la verdad es que tal como mencionas, estos datos siempre son complejos, ¿no? Hacer transmitir y compartir datos que tienen que ver con las expresiones máximas de violencia contra la mujer no dejan de ser impactantes, complejas para todas las instituciones que trabajamos en estas materias y, por supuesto, para las familias de estas mujeres, porque no tenemos que olvidar que aquí estamos hablando, tal como mencionabas, de 44 femicidios consumados, que son 44 víctimas, 44 mujeres que ya no están con nosotros, que tienen familias, que tienen hijos e hijas y que han muerto en manos de sus parejas o exparejas. En relación al tema de las denuncias y esta cifra que por supuesto nos pone en un tremendo desafío como Estado, nosotros en el Circuito Intersectorial de Femicidios somos distintas instituciones que trabajamos coordinadamente para llegar de manera oportuna y eficiente a estos casos y lamentablemente nos encontramos con situaciones como esta que sin lugar a dudas nos obligan como distintas instituciones, desde Carabineros, PDI, Poder Judicial, la Fiscalía, nosotros que somos el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque este también es un delito de seguridad pública, actuar de manera mucho más eficiente y oportuna a detectar estos casos, a hacer seguimiento de estos casos, y yo creo que efectivamente la ley integral que fue promulgada el año pasado y que estamos en proceso de implementación, nos otorga más herramientas para hacer estos seguimientos donde requerimos, para conocer la situación de las mujeres, para conocer estas trayectorias desde que denuncian hasta que se toman medidas más preventivas inclusive, para no llegar a tener que dar estos datos y estas cifras. Yo creo que la ley integral, que tal como mencionaba fue promulgada durante el año pasado y que estamos en proceso de implementación, nos entrega más herramientas a las distintas instituciones, tanto al Poder Judicial, a las instituciones como la Fiscalía, porque vamos a ser todas parte de un sistema integrado de información que va a permitir conocer la trayectoria de las mujeres y de esta manera atender más oportunamente, por ejemplo, estos casos que ya tenían previamente una denuncia y donde es necesario y urgente hacer acciones que sean pertinentes a esas realidades para evitar la muerte de mujeres. Ahora, claramente el tema de fondo es también un llamado, que no podemos estar dando estas cifras de 44, 42 mujeres que han muerto en manos de sus parejas o exparejas. Y además, directora, uno revisa acá los registros del año 2010 a la fecha, el 2024, más o menos se mantienen estos números de asesinatos lamentables. Claro, el 2012 hay una baja a 34, lo mismo que el 2016, pero el resto de los años todos más o menos en el mismo nivel. Entonces uno dice, ¿qué ocurre que desde el año 2010 a la fecha, que son 15 años, 14 años para ser exacto en
este análisis no se ha podido disminuir de manera considerable esta cifra por una parte, y por otro lado también en esta misma data se da cuenta que los femicidios frustrados aumentan y aumentan de manera importante. Si el 2012 se registraron 82, el 2024 300, para no equivocarme, 319, exactamente. Entonces, ahí, ¿cómo se lee esos números? Mira, tal como te decía, Cristian, yo creo que las cifras son dolorosas dar estas cifras. Sin duda. ¿No? Pero necesitamos contar con esta evidencia y con estas herramientas para tomar medidas. En el caso de los femicidios frustrados, tenemos ahí una explicación que va más bien de la mano de los tipos penales que han ido cambiando a lo largo de los años, y eso también nos permite comprender la evolución de estos datos. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día una ley Gabriela que nos permite tipificar también como femicidio frustrado otro tipo de situaciones y relaciones que ya no son parte de la convivencia o la exconvivencia. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de situaciones más bien vinculadas al pololeo. De hecho, esta ley se crea en honor, digamos, por supuesto, del caso de Gabriela, ¿no? Y de su madre. Tenemos la ley Antonia, que también nos permite hacer un cambio en el tipo penal. Mejora y da más herramientas para abordar temas que tienen que ver con la violencia sexual. Y se tipifican los delitos de suicidio femicida y de inducción al suicidio, a propósito de estar viviendo una situación de violencia. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que antes, ¿cierto?, el 2012, si hacemos esa revisión y esa comparación, el 2010, el 2015, porque estas son leyes recientes que hacen estos cambios, ¿no? Desde el 2022 en adelante, ¿cierto? O 2022 es el caso de la ley Antonia, ¿no? Que van cambiando esta tipología de delitos. Antes de que existieran estas leyes, teníamos situaciones en las cuales se tipificaba este delito como un homicidio simple, o como un homicidio calificado, o en otros casos como lesiones graves gravísimas. Hoy día, en particular, sobre todo las lesiones graves gravísimas, Carabineros está tomando la denuncia y lo tipifica luego y ratifica la Fiscalía como un femicidio frustrado. Entonces, esa robustez que hoy día tenemos en términos jurídicos, que ha impactado en el cambio penal, de la tipología penal, influye en que hoy día tengamos más tipificaciones de femicidio frustrado. No obstante aquello, igualmente tenemos que estar muy alerta con estas cifras y estos datos, porque si bien se han mantenido, ¿cierto?, durante el periodo los femicidios consumados y, como vemos, femicidios frustrados que pueden ser a propósito de esta explicación que yo te doy respecto al tema de la tipificación y cómo finalmente se termina nombrando un caso a propósito de esta robustez de nuestra normativa actual. Sin lugar a dudas, este sigue siendo un tema fundamental, relevante, donde tenemos que trabajar desde nuestra perspectiva, por supuesto que atendiendo los casos de manera más urgente, más eficiente, de lo que estábamos hablando anteriormente, pero desde una perspectiva preventiva. Esto tiene que ver con que existen aquí personas que son las que cometen los delitos, ¿no? Y que comprenden y entienden una lógica que está muy permeada por el machismo, por una lógica patriarcal, donde se cometen estos delitos. Entonces, aquí lo que tenemos que trabajar de fondo es un cambio cultural respecto a cómo se establecen las relaciones entre hombres y mujeres, los temas de estereotipo, cómo hemos ido avanzando también en todas las instituciones en incorporar perspectiva de género, cómo la Fiscalía tiene hoy día una unidad especializada a nivel nacional y también existen unidades en las regiones que investigan los casos ya no como un homicidio simple, sino como un femicidio frustrado, sino como un femicidio consumado, no un homicidio, ¿no? Y desde esa perspectiva es porque se van incorporando elementos que tienen que ver con el género, con estos modus operandi respecto al móvil del crimen. Y porque estos casos, Cristian,
son temas de seguridad pública, así como es de preocupación, ¿cierto?, de toda la ciudadanía, y la compartimos por los temas de crimen organizado. Fíjate que en los temas de crimen organizado también tenemos mujeres que son víctimas. Claro. Las mujeres víctimas de trata de personas, ¿no? Mujeres víctimas de explotación sexual, que también tienen un sustrato ahí de género. Y ese ejercicio es el que tenemos que ir haciendo como instituciones del Estado para abordar de manera oportuna, eficiente y eficaz este tema. Pero tal como te decía, la prevención es fundamental, y la ley integral, vuelvo a aquello, porque estamos en ese proceso, incorpora también toda una línea de trabajo de trabajar la educación no sexista en el colegio, en los establecimientos educacionales. Y créeme que hubo un sector político que imputó aquella norma, yo creo que confundiéndose un poco con educación sexual, con todos los temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, y nos llevó al Tribunal Constitucional, donde nos tuvimos que demorar, ¿cierto?, en la promulgación de la ley. Bueno, finalmente y afortunadamente la ley es ley de la República, considera el trabajo de educación no sexista desde el colegio, y tenemos que hacer un esfuerzo, todos y todas, por cambiar nuestra cultura en esa línea. Directora, atendiendo lo compleja de esta realidad, ¿es lo que efectivamente se está viviendo en nuestro país? Y se lo pregunto por el hecho de que, al tener el dato que mencionamos anteriormente, de que 1 de cada 3 mujeres ya había hecho la denuncia correspondiente contra su agresor, ¿no disminuye esto la confianza en el sistema, en hacer la denuncia correspondiente ante una mujer que está sufriendo violencia de género? Por cierto, yo creo, Cristian, que en ese sentido nosotras tenemos que reforzar esas medidas y tenemos que seguir trabajando con carabineros, con la PDI, con la Fiscalía, con el Poder Judicial y todas las instituciones que estamos involucradas, y hacernos cargo también de estos datos sin lugar a dudas. Yo creo que ahí tenemos que reforzar nuestro trabajo y tenemos que insistir, pese a aquello, digamos, en la necesidad de denunciar. Nosotros tenemos disponible un teléfono que es el 1455, que no es un teléfono de denuncia, para que también quede muy claro, es un teléfono de orientación, de información, de acompañamiento. Tenemos profesionales trabajando ahí todos los días del año, de lunes a lunes, incluidos los días feriados. Pueden llamar, consultar, pedir orientación de cómo hacer este proceso. Van a ser acompañados por psicólogos, por psicólogas, trabajadores sociales y abogados en este ejercicio, y pese, digamos, a aquello, a este compromiso que tenemos que asumir las instituciones por, sin lugar a dudas, mejorar los procedimientos, invitar a todas personas pueden denunciar, inclusive quienes son testigos de estos hechos, a seguir trabajando en esa línea. ¿No? Muy bien, Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros. 14:55, cada vez además nosotros que damos a conocer esta información, fono para orientación, y además hay uno en WhatsApp que es el +569 97007000 para también tener atención si así es requerida, de lunes a domingo, incluyendo festivo, de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Muchísimas gracias por todo, que esté muy bien.